Muy buenos días, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo que constituye la clase número 8. Fíjense ya cómo estamos terminando. Prácticamente estamos a una clase de terminar el año 2020. Para mí siempre es un verdadero gusto, un verdadero privilegio trabajar con ustedes, aún sabiendo que puedo aportar modestamente a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo lo que más me apasiona es contribuir en algo a la formación personal, integral de ustedes, de tal manera que a futuro se conviertan en personas extraordinarias que tranquilamente puedan llegar a ser grandes profesionales. Estaba leyendo un mensaje hermoso que me había mandado un amigo en el WhatsApp y decía de que la clave fundamental de la nueva sociedad es la actitud. Que definitivamente si tenemos actitud, tenemos absolutamente todo. Es decir, a veces no es necesario tener mucho conocimiento, ¿verdad? La actitud es de fundamental importancia. Y yo nunca me cansaré realmente de tratar de incentivar en mis estudiantes la actitud, la motivación, de tal manera que definitivamente no estemos en la capacidad de poder impresionar a nadie, sino que estemos en la capacidad de poder inspirar conocimiento, inspirar confianza, inspirar amor, inspirar sabiduría, inspirar solidaridad, que es de fundamental importancia, ¿no? Bien, entonces me voy a permitir pasar lista, para lo cual les pido por favor que pongan atención a la misma. Señoritas y señores, Abad Mónica. Buenos días, ingeniero presente. Mónica, qué gusto saludarla, buenos días. Arias Cristina. Inge, ¿cómo está? Buenos días, ¿Cómo está, presente. Cristina? Qué gusto saludarla, bienvenida. Atienzi Doris. Inge, buenos días, ¿Cómo está, mi estimada Doris? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Burneo Luis. Bueno. Cabrera Isaac. Buenos días, ingeniero, presente. Isaac, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cabrera David. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Cómo está, mi estimado David? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Campos Marisol. Buenos días, ingeniero ¿Cómo presente. está, mi estimada Marisol? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida, felicitaciones, fue la primera que llegó al aula. Campo Verde Dalton. Presente. ¿Cómo está, mi estimado Dalton? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Castillo Katy. Buenos días, ingeniero, presente. Katy, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Espinosa Leslie. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Cómo está, mi estimada Leslie? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Espinosa Evelyn. ¿Cómo está, mi estimada Evelyn? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. González Blanca. Buenos días, Inge, ¿Cómo está, mi presente. estimada Blanca? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Guamán Alonso. Buenos días, ingeniero, presente. Alonso, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Guamán Marco. Bueno. Herrera Greimi. ¿Cómo está, mi estimada Greimi? La vi, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Jaramillo Yuri. Buenos días, ingeniero, ¿Cómo está, mi presente. estimada Yuri? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Jiménez José. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, mi estimado José? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Ordóñez Clever. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, mi estimado Clever? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Orellana Noé. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, mi estimado Noé? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Orellana Jessica. Ingeniero, ¿Cómo está, mi estimada Jessica? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Quesada Jefferson. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Cómo está, mi estimado Jefferson? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Riategui César. ¿Cómo está, mi estimado César? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Robalino Allison. ¿Cómo está? Presente. ¿Cómo está, mi estimado Allison? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Sánchez Katy. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, mi estimada Katy? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Tapia Marlon. Ingeniero, buenos días, presente. Marlon, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Ulloa Maribel. La compañera creo que está con problemas de internet, ingeniero. Ya. Vaca Jason. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, mi señor Jason? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Verde Soto Tania. ¿Cómo está, mi señora Tania? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Vivanco Yelena.
Vivanco. Buenos días, Elena. presente. ¿Cómo está, mi estimada Elena? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Yunga Jackson. Yunga Jackson. Yunga Jackson. Zapata Alex. Zapata Alex. ¿Cómo está, mi estimado Alex? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Y Shingre William. Shingre. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Cómo está, mi estimado William? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Vaya a repetir, tal vez alguien llegó. Burneo Luis. Burneo Luis. Guamán Marco. Guamán Marco. Ulloa Maribel. Y está con problema de internet. Y Yunga Jackson. Yunga Jackson. Bien, por favor, les ruego, Katy, que los compañeros que no están, se comuniquen conmigo para no pasarles y registrarles la lista y de esa manera se puedan perjudicar, Katy. Por favor, les avisa, por favor, que se puedan. Ya, ingeniero, ya. Prácticamente, créanme que no quisiera que nadie se perjudique. Para mí, los estudiantes, pues como yo siempre les digo a ustedes, para mí son la piedra angular en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin estudiantes no hay universidad, miren, sin estudiantes no hay cátedra, sin estudiantes prácticamente no hay el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso para mí los estudiantes son la parte fundamental y esencial en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, les reitero entonces la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta que constituye la clase número 8. Estamos ya prácticamente a una clase de finalizar el año académico 2020. Entonces vamos a revisar un poco la planificación académica de la asignatura. Entonces, el día de hoy vamos a hacer la exposición de la práctica número 2. Yo les decía de que a lo largo de la asignatura, en el encuadre les había manifestado que tenemos 5 prácticas. La práctica número 5 es sobre negociación de proyectos, pero las 4 prácticas están íntimamente relacionadas con un conflicto socioambiental que lo estamos desarrollando a lo largo de la misma, para darle, en este caso, secuencia. Tiene una sinergia cada una de las prácticas. El día de hoy ustedes van a exponer la práctica número 2 y para la próxima clase, si Dios lo permite, yo voy a dar una conferencia magistral relacionada con los conflictos socioambientales y me voy a permitir explicar el contenido de la práctica número 3. Esa práctica número 3 está íntimamente relacionada con la práctica 2. Por eso realmente hay que hacer bien cada una de las prácticas para ir teniendo insumos para ir generando en la nueva práctica, que es de fundamental importancia, ¿no? Estuve revisando las prácticas y hay que un poquito ir mejorando algunos elementos de redacción que incluso van a servir para el proyecto de investigación, ¿verdad? Por ejemplo, no me pongan metodología para el objetivo 1. Solo ustedes saben cuál es el objetivo 1. Miren, cuando uno escribe, uno siempre tiene que ponerse en los pies de la otra persona. Es decir, uno escribe para terceras personas. Uno no escribe para uno mismo. Entonces, cuando uno escribe, uno tiene que ponerse en los pies de la otra persona para ver si entiende, para ver si interpreta. Yo, por ejemplo, les digo a mis graduados, a mis tesistas, les digo, siempre que ustedes escriban un documento técnico, siempre dense cuenta que tienen que transmitir el conocimiento. Por ejemplo, para mí la introducción es clave. Si usted tiene una introducción atractiva, la gente se va a enganchar con su documento y lo va a leer. Pero si la introducción realmente a mí no me motiva, imagínense, con tanta información que hay, la gente buscará otro documento. Y ahora fíjense que es de fundamental importancia. Anteriormente solo era importante producir científicamente. Ahorita ya no solo piden que se produzca científicamente, ahorita te impiden que cuántos lo citan, cuántos los revisan. Porque usted puede tener una cantidad de publicaciones, pero nadie dice nada. Y para eso, entonces, es importante saber escrito. No me pongan por metodología del objetivo 1, porque nadie sabe cuál es el objetivo 1, solo ustedes saben. Entonces, ese tipo de observaciones hay que irlas tomando en cuenta porque es desde el punto de vista técnico. Y eso sirve también para el proyecto. Miren, cuando uno redacta, eso vamos a verlo más adelante en proyectos, cuando veamos en su parte, hay algunos conectores que son básicos. Por ejemplo, hay 2 palabritas que yo sí les doy tips y anótenlo, ¿verdad? Son 2 palabras que sirven para poder conectar frases diferentes dentro de una misma oración. Escucharán, verán. Para conectar frases diferentes dentro de una misma oración. Entonces yo me leo los trabajos de ustedes y a veces no hay conexión. ¿Cuáles son esas 2 palabritas? ¿Verdad? La una es sin embargo y la otra es además. Oiga, anótenlas, por favor, anótenlas. ¿Cómo van esas palabras? Esas palabras siempre van después de punto seguido o después de punto y coma. Si van después de punto seguido, hay que poner sin embargo, coma. Punto seguido, además, coma. Si van seguidas de un punto y coma, hay que poner sin embargo, coma.
punto y coma, además, coma. Esos son conectores. Cuando ustedes vean un sin embargo, quiere decir que ahí se rompe una idea y usted dentro de la misma oración está poniendo otra idea, que puede ser algo similar o medianamente diferente. Eso es de fundamental importancia. Bueno, lo que dijo la compañera Claudia la semana anterior, esta semana, el lunes, que dijo que ella lo que más había aprendido es a saber escribir y a saber leer. Es de fundamental importancia. Dice, ayer se me graduó una de las primeras tesistas del proyecto Cinchona. Ayer a las 8 de la mañana se graduó. Habíamos repasado en días anteriores la exposición. En la tarde ya me comunicó que ya era ingeniera forestal. Qué lindo. A mí sinceramente me llena de orgullo, de un sano orgullo así, ver cómo mis estudiantes progresan. Y yo le decía la última repasada a ella de que todo en la vida es circunstancial, porque llega, sucede y pasa, ¿no? Yo le decía, mire, mañana usted antes de las 8 estará ansiosa por querer realmente ya graduarse, ¿no? Pero a las 12 del día usted ya es ingeniera, es decir, todo llega, sucede y pasa, nada es eterno, pero siempre la vida en ese proceso va dejando enseñanzas fundamentales. Entonces, mire, tomemos en cuenta entonces esos elementos en la redacción. La otra cuestión es que ir aplicando los conocimientos que vamos adquiriendo en la asignatura, es decir, qué tipo de actor fue el entrevistado, factor primario, factor secundario, factor interesado, ese tipo de observaciones, por favor, hay que irlas modificando hacia adelante. Muy bien, entonces, en función de aquello, la otra semana les voy a dar incluso un testimonio, una memoria fotográfica de lo que constituyó un conflicto socioambiental que se presentó en el tiempo que yo estuve en el Ministerio del Ambiente, en el sitio Guaycimi, Alison, en la parte de las orquídeas, en el centro Schwartz de Jaime. Voy a presentarles incluso una cuestión para un poco motivarlos y ver cómo funcionan los conflictos socioambientales. Y son una realidad. Fíjense, en ese tiempo todavía eran un poco aislados los conflictos socioambientales. Ahora estamos escuchando a diario en las noticias la cantidad de conflictos socioambientales que hay en todas las provincias del Ecuador. Yo diría que en toda Latinoamérica y en todo el mundo, creo. Y el ingeniero, la ingeniera forestal, tiene que tener las herramientas y los contenidos básicos para poder enfrentar en un momento determinado este tipo de conflictos socioambientales. Entonces vamos a iniciar la exposición. A mí siempre me gusta hacer esta recomendación. Por favor, a mí la mejor forma que me puedes respetar y yo respetarlos a ustedes es escuchándolos. Esa es la mejor forma. ¿Recuerdan lo que dijo Henry Ford? Calidad es hacer lo correcto cuando nadie me está viendo. Cuando nadie me está viendo. Ustedes saben que aquí en este proceso realmente yo no tengo la posibilidad de controlarlos, cada cual está en su domicilio, pero cada cual tiene la responsabilidad de poderle poner atención a mi compañero o compañera. Me preguntaba un día un amigo, me decía, oye, ¿qué diferencia encuentras entre la formación virtual y la presencial? Yo le digo, todo depende del interés. Todo depende del interés del estudiante. Si vamos a la educación presencial, a mí no me digan que están extrañando la educación presencial, si no ponen interés, si no atienden. Yo cuántas veces en la educación presencial he tenido que sacar a muchos estudiantes de la clase porque están en el celular, están mensajeando. Yo creo que el último periodo que tuve, habían 2 chicos que se pasaban el cuaderno del uno al otro. Ya me di cuenta que prácticamente no estaban atendiendo. Entonces no me vengan a decir a mí que la educación presencial se le extraña sobremanera. Hay algunas cosas, como dijo el instructor de la semana anterior, Blanca, que estuvimos en el curso. Digo que esta educación es una educación de emergencia, no es ni virtual, ni a distancia, ni digital, y que hay muchas cosas que vienen para quedarse. Entonces me decía este amigo, oye, ¿qué diferencia hay? Le digo, para mí la única diferencia radica en el interés, en la responsabilidad que le pone cada cual. Yo, por ejemplo, les digo sinceramente que en estos cursos que yo he tenido virtuales, yo he puesto mayor cantidad de atención. Recuerden que las 4 cosas fundamentales que debe hacer un estudiante. Primero, atención. Segundo, comprensión. Tercero, la motivación. Y cuarto, la emoción. Nunca podemos perder la capacidad de emocionarnos. Yo en este curso que estaba aquí solito, verán, chuta, tenía que anotar y yo no sé mucho la tecnología. Yo les prometo que si hubiera estado presencialmente, hubiera estado en la chacota, en la conversación con otros compañeros, no hubiera atendido. Porque uno después pregunta. Créanme lo que para mi modesta manera de pensar, uno en este tipo de educación tiene que poner mayor interés. Entonces yo le decía a él, todo radica en el interés ya sea presencial o ya sea a distancia. Así que chicos, con esa norma de elemental conducta y consideración que nos tenemos de escucharnos a todos y a todas, vamos a escuchar entonces la presentación del grupo número 1. Vamos a utilizar un espacio de 15 minutos para que no haya ni más ni menos.
Quisiera rogarle a alguien que me ayudara controlando el tiempo. Lady sabe controlar, ella tuvo un pequeño percance con la tecnología y no va a poder estar con nosotros, por lo tanto no me puede ayudar a controlar el tiempo cuando exponga a Mónica. Entonces no sé quién me podría ayudar controlando el tiempo cuando exponga a Mónica y luego Mónica ya controla el tiempo. ¿Quién podría hacer, por favor? ¿Quién me podría ayudar? A ver, entonces, ¿quién me está? Creo que Yuri, ¿no? Yuri me está queriendo ayudar o no? ¿Quién me está queriendo ayudar? A ver, alguien que me quiera ayudar controlando el tiempo. A ver. A ver, ¿quién puede ayudarme a controlar el tiempo? Yo, Inge, yo le ayudo. Muy bien, Katy. Muchísimas gracias, Katy. Dios me le pague. Entonces, Katy, cuando falten 3 minutos, cuando vayan 12, por ahí dice, quedan 3 minutos y cuando llegue, pues a los 15, su tiempo ha terminado. Entonces, en ese orden, vamos a iniciar las exposiciones, para lo cual les pido entonces a la señorita y señores del grupo número 1 que tengan la bondad de poner en la pantalla, ya está activada la opción de compartir pantalla. Maximicemos. ¿Quién está manejando la exposición aquí? ¿Quién maneja la exposición? Yo, Inge. Ya, Mónica. Entonces, Mónica va a manejar. Entonces, vamos a empezar. Entonces, de forma ascendente. ¿Quién empezaría de forma ascendente? Marisol, ¿no es cierto? Por favor, todos los que exponen con la camarita prendida, por favor. Entonces, cuando yo diga corre tiempo, empezamos, Katy, a marcar el tiempo. Entonces, por favor, escuchemos con ese especial respeto y consideración que se merecen todos y cada uno de ustedes. Corre tiempo, mi estimada Katy. Adelante, por favor, Marisol. Tenga la bondad. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. A continuación, les vamos a exponer sobre la entrevista que le hicimos al líder campesino de la comunidad que hemos elegido. Siguiente, por favor. Como frase introductoria tenemos, es mejor callar durante la tormenta y hablar cuando llegue la calma. Qué lindo. Muy bien. Como introducción tenemos que los conflictos socioambientales presentan lo que son relaciones de choque y confrontación por las dificultades en la interacción, lo que es social y la falta de diálogo o la escasa participación. La comunidad de Copán de Sinagoe se encuentra ubicado en Cantón Gonzalo Pizarro, al norte de la provincia de Sucumbíos. Esta comunidad detectó la presencia de grandes excavadoras en lo que es en la orilla y dentro del río Aguarico. La comunidad siempre se opuso y siempre se opone a lo que es el trabajo de la minería dentro de su territorio, debido a que esto causa problemas a la salud, también afecta lo que es el componente abiótico y biótico. Siguiente, por favor. Como objetivo nos hemos planteado los siguientes: construir una matriz de las diferencias del conflicto social y el conflicto socioambiental. También tenemos otro conflicto que es identificar lo que son los elementos negativos y positivos dentro de la comunidad. Y otro objetivo es realizar una entrevista al líder o campesino de la comunidad. En este caso fue al líder de la comunidad de Cofán Sinagoe. Como resultados del objetivo número 1 de la matriz de las diferencias que existen entre un conflicto ambiental y un conflicto socioambiental, tenemos la siguiente. El conflicto ambiental, es relacionado con los daños que se dan en los recursos naturales. Aquí resaltan lo que son los actores exógenos, no son actores dentro del territorio afectado, sino son, como ejemplo, los activistas de las organizaciones ambientales. Como conflicto socioambiental tenemos que aquí vuelta sí se da, ya se involucran lo que son los actores de los habitantes propios de las comunidades que se ven afectadas por los impactos que vienen de determinados proyectos, como en caso de nuestra comunidad que hemos elegido es la minería. Muy bien, continuando con los resultados del objetivo entre las diferencias del conflicto ambiental y socioambiental. Tenemos que en el caso del conflicto ambiental, en sí hay una distribución de las denominadas externalidades, o en sí, como ya me dijo la compañera, lo que son los efectos externos, en los que son los derivados del suelo, es decir, que las nuevas actividades que se desarrollan en el lugar. Como antes había un bosque, ahora se desarrollará cualquier otra actividad que no haya existido antes. Y mientras que en el conflicto socioambiental existe lo que son disputas causadas por el acceso y el control de los recursos del ambiente, especialmente lo que es la tierra, el agua, las minerías, los minerales y otros recursos que existen ahí.
Otra diferencia es que el conflicto ambiental tiene un grado de complejidad que está denominado por la combinación de violencia potencial o a su vez real, con una escasa capacidad de diálogo y compromiso. En cambio, en lo que es el conflicto socioambiental, la posición de concepciones del mundo, de la naturaleza y la forma en la que los seres humanos se relacionan y organizan entre sí. Continuando con la matriz de diferencias que existen en un conflicto ambiental y en un socioambiental, tenemos que en el conflicto ambiental, aquí es que en el conflicto ambiental el ambiente es netamente visto solo como un recurso económico, que en sí servirá como solo para obtener dinero en sí, no como algo que se deba cuidar. Además también se generan aquí afectaciones o daños sobre los recursos naturales. Por otro lado tenemos el conflicto socioambiental. Aquí en los conflictos socioambientales se enfrentan en sí dos cosmovisiones o cosmovisiones diferentes que corresponden que son cosmovisiones ambientales y de vida. Además, en el conflicto socioambiental se generan impactos sociales, ambientales, económicos y culturales. Ya. Tenemos elementos negativos y positivos generados por el conflicto ambiental en la comunidad que estamos estudiando. Tenemos algunos positivos, que aquí, por ejemplo, a lo que hubo el ingreso de estas concesionarias mineras, se dio lo que es mantenimiento de vías para la movilización de ellos mismos. Entonces, en parte se beneficiaba lo que era la comunidad. Además, la comunidad indígena Confán de Sinangoy, cuando tuvo este conflicto, tuvo el apoyo de 53 organizaciones que se unieron a su causa. Además, cuando la comunidad tuvo el fallo a favor de ellos, ellos pidieron la remediación y restauración de su selva y fuentes de agua, en especial de los ríos Aguarico, Cofanes y Chingual, que fueron los más afectados por estas concesionarias que se metieron ilegalmente. Ellos, además, como elementos positivos, fue que ellos crearon una guardia comunitaria organizada que era conformada, o es actualmente todavía conformada solo por hombres. Esto es para cuidar su territorio, y además, gracias a ellos, fueron que se dieron cuenta que dentro de su comunidad estaban siendo afectados por las concesiones mineras. Por otro lado, también tenemos que cuando llegaron estas concesiones mineras, generaron oportunidades de trabajo, ya que se decía que aquí las mujeres, por un pago que les daban, así sea mínimo, ellas les daban para que laven el oro que ellos sacaban. Entonces era un ingreso más para esas personas. Sí. Continuando, tenemos los elementos negativos que es la pérdida de vegetación por la minería que existe ahí. Entre ellos está también el impacto de la calidad de agua y suelo, que la mayoría, se contagiaba uno de los ríos principales, que es el río Aguarico. También está la perturbación de fauna representativa, y otro elemento negativo, que era que se vulneró sus derechos a la comunidad, según está en la Constitución, en el artículo 57, numeral 7. Y otro elemento negativo fue la afectación a la salud en los habitantes de la comunidad de Cofán. Siguiendo la entrevista que se realizó al líder de la comunidad, a Alex Lucitante, una de las preguntas que se le hizo fue cuándo y por qué se dio el inicio del conflicto. Entre lo que él supo responder, que el conflicto se dio en inicio
inició en mayo del 2017 debido a la falta de atención por las autoridades competentes o instituciones que no le ponían mayor atención a la comunidad, lo cual provocó que es un incremento significativo de la actividad minera. También dijo que estaban preocupados por la explotación. Los comuneros contactaron con la Agencia de Regulación y Control Minero y estos supieron informar que tenían permiso como 20 concesiones y otras 30 en trámite para poder realizar trabajos de minería a mediano y largo plazo. Siguiente, por favor. Seguimos. Seguimos, por favor. Ya, dentro de la entrevista a un líder de la comunidad decimos que el líder nos decía que había una suspensión de actividades mineras y los responsables de las actividades respectivamente nos decían que había una remediación, una restauración, así como lo dice el artículo del 292 del Código Orgánico del Ambiente y que se respeten sus derechos. Aquí ya sabíamos que el estado en el que estaba pasando la comunidad Sinagoe habían vulnerado totalmente sus derechos. Pues ellos junto con abogados de la Fundación Alianza Seibo, la comunidad, presentaron ante instituciones su problema, hacer conocer que sus derechos habían sido vulnerados y había que hacer una consulta previa e informada. Siguiente. Ya. ¿Qué pasó con esta entrevista? Promovió acciones que la comunidad pudiera sentenciar a esta empresa para que les devuelvan sus derechos. También aquí se generó una afección de salud, ya que hubo pérdida de 15 hectáreas de bosque, pérdida de la fauna, contaminación de los ríos y como resultado, aparte de que no les hacían caso, aparte de que ya había una gran contaminación, nadie les hacía caso, después ellos siguieron luchando por sus derechos y como resultados positivos, al fin pudieron ser escuchados y lograron que más organizaciones los apoyen. Siguiente. Seguimos, por favor. Ya, bueno, como conclusiones de nuestro estudio fueron que el conflicto socioambiental interviene en distintos actores, entre los que tenemos el Estado y la sociedad civil, y estos se dan a causa del acceso y control de los recursos naturales en lugares determinados. Como otra conclusión tenemos que el conflicto elementos negativos, ya que se vulneró principalmente el derecho estipulado en la Constitución. Compañeros, les queda 3 minutos. Numeral 7, en el cual se estipula que ellos debieron ser informados adecuadamente sobre las actividades que se iban a realizar en su territorio, además de ellos participar en los beneficios que generarían dichos proyectos y al haber algún tipo de afectación a lo que es el componente biótico y abiótico, estos deberían remediarlo. Entonces, principalmente se vulneró ese derecho. Y como positivo tenemos que se unieron 53 organizaciones a la causa, dando como resultado que esta comunidad fuera escuchada y la remediación de todos los efectos causados por la minería ilegal. Tenemos que en el resultado, en lo que tiene que ver con principalmente se dio por la falta de atención de las autoridades y esto provocando que la minería se diera en gran magnitud, y afectando principalmente a los componentes bióticos, abióticos y humanos. Y ellos principalmente se unieron ya que vieron los efectos secundarios que estos causaban, ya sea desde la pérdida de 15 hectáreas de bosque hasta la enfermedad principalmente de los niños de dicha comunidad. Como frase final tenemos: el conflicto, cuando se maneja correctamente, fortalece. Gracias. Muy bien, felicitaciones, muy bien la exposición, muy bien. ¿Cuántos minutos hicieron, Katy? ¿Katy?
14 con 29 segundos. Perfecto, muy bien. Felicitaciones a todos y cada uno de ustedes. Por ahí hay algunas cositas que hay que ir modificando, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las necesidades e intereses del líder? Es decir, recuerden que cuando hablábamos en la parte teórica, decíamos de que a veces en un conflicto siempre hay intereses que están con un trasfondo, o sea, que hay un trasfondo político, ¿no? Y a veces eso es importante y esa partecita por ahí no la pude avisorar. En la exposición, excelente. Por ahí hay unas cositas nomás, tal vez en los subtítulos, tienen que ponerles una cintita de colores que me pareció muy interesante. Así que realmente miren cómo van creciendo académicamente. A mí particularmente, créanme lo que el nivel de exigencia que yo les pido a mis estudiantes no es con el ánimo de molestarlos, es con el ánimo realmente de que vayan creciendo académicamente. Y a mí me da ver tanto gusto, ver cómo ya realmente algunos ya tienen esa capacidad para poderse explayar, para poder explicar, pues ya se van configurando como futuros ingenieros e ingenieras forestales. Así que mi especial felicitación a todos y cada uno de ustedes. Vamos a escuchar entonces a continuación, asimismo, con ese especial respeto y consideración a nuestras compañeras y compañeros del grupo número 2. Tenga la bondad de poner la presentación del grupo número 2. ¿Quién va a manejar la exposición ahí? Yo. Ya, Blanca, muy bien. Entonces, Blanca, maximicemos la presentación. Ahora sí ya controla el tiempo, Mónica. Cuando yo les diga corre tiempo, entonces empezamos a contabilizar. Bien, entonces vamos a empezar a escuchar la exposición de nuestras compañeras y compañeros del grupo número 2. Lo vamos a hacer de forma descendente, es decir, empezamos con el señor Campoverde y terminamos con Alonso. En ese orden, por favor, tenga la bondad. Corre tiempo, Mónica. Adelante, mi estimado Dalton. Dalton. Buenos días. Cada día es una serie de conflictos entre el camino correcto y el camino fácil. Siguiente, por favor. Bien. La extracción de los naturales, generalmente no renovables, afectan tanto la calidad y la forma de vida de las poblaciones locales, generando conflictos que muchas de las veces se vuelven violentos. En el Ecuador existen sistemas tradicionales que han servido para la solución de conflictos. Sin embargo, con el transcurso del tiempo se ha demostrado que estos sistemas no han cumplido con los objetivos normativos. Por el contrario, más bien han ido incrementando. Dentro de la provincia de Zamora Chinchipe, hay tres tipos de actividades principales: la ganadería, la agricultura y la minería. En el caso de la minería, se desarrolla en la parte alta de la cordillera del Cóndor y en algunos ríos principales de esta zona, como es el río Nangaritza, el Conguime y el Machinaza. Esta actividad, en su mayor tiempo, es informal, es decir, no cumple con una norma legislativa vigente y se procede desde los minerales hasta pequeños empresarios. Seguimos. Bien. Existen ciertas diferencias entre el conflicto ambiental y socioambiental. El conflicto ambiental se caracteriza porque es inducido por el ambiente debido a una degradación ambiental y a la escasez de los recursos. Son producidos por un crecimiento económico que conlleva acción de... También se caracteriza por una cosmovisión ambiental. Siguiente, por favor. Seguimos. Seguimos, por favor, coja de la mano otro. Perdón, siguiendo con el conflicto socioambiental, tenemos que en sí es una disputa de intereses que se encuentran entre dos o más personas porque se encuentran con objetivos distintos o contrapuestos. Aquí estas disputas se hacen acerca sobre el uso, el aprovechamiento, el control o en sí de la conservación de los recursos ambientales. Estos en sí son causados por la insatisfacción de las necesidades básicas que en sí presentan todas las poblaciones o sectores de la población. Tiene su origen en el modo cómo se gestiona el uso y en sí el acceso de los recursos naturales y cómo se abordan los derechos que tiene el ambiente. Siguiente, por favor.
Seguimos. Ya, dentro de los aspectos negativos y positivos que encontramos en nuestro caso de estudio, tenemos los elementos negativos, en donde tenemos los más importantes que podemos rescatar son que se encontraban obras de desarrollo sin evaluación de los respectivos impactos ambientales. Otro de los aspectos negativos son que los ríos y las quebradas, donde habitaban o habitan las poblaciones o comunidades, se encontraban contaminadas por la actividad minera. También tenemos la deforestación, que estaba muy presente dentro de esta comunidad y sobre todo la minería ilegal. Siguiente, por favor. Ya, siguiendo con los elementos negativos que se presentaban en la comunidad era la pérdida de fertilidad del suelo. Esto era debido a que ya el suelo estaba en proceso de erosión. También habían asentamientos poblacionales junto a la vía principal, causando así ciertos aislamientos de los pobladores. También existía poco liderazgo por parte de la comunidad. Además, también tenía falta de cultura en la participación. Asimismo, la comunidad poseía deficiente disponibilidad de los servicios básicos, es por ello que no satisfacían sus necesidades básicas. También tenían deficiente sistema de drenaje en las vías. También no poseían suficientes ordenanzas, es por ello que afectaba en la planificación y por ende tenían puentes en mal estado y eran insuficientes. Ya, dentro de los elementos positivos que se encuentran en la comunidad está la existencia del área protegida Cordillera del Cóndor y del refugio de vida silvestre Zarza. Esta comunidad también cuenta con abundantes recursos hídricos y la presencia del río Zamora. También existe una gran biodiversidad entre lo que es en la flora y fauna. También el territorio de la comunidad alberga grandes fuentes de recursos minerales, lo que ha motivado que sea considerada parte de los proyectos estratégicos a nivel nacional. Siguiente, por favor. Ya, también nos dice que cuenta con fuentes abastecedoras de agua para su tratamiento y consumo humano. También cuenta con la producción agrícola y pecuaria. También un excedente para la venta y también yacimientos mineros metálicos y no metálicos. Continuando con otros aspectos positivos, se determina que dentro de esta comunidad existen organizaciones productivas. Dentro de ellas están nombradas la Pre-Asociación de Hortalizas, otra asociación de desarrollo y también dentro de esto la diversidad etnocultural, que hace referencia a los presidentes barriales y bueno, la organización social dentro de esta comunidad. No se pasa ahí, Ángela, diapo. A ver. Se trabó. Sí, ya. Para ello, para nosotros recolectar esta información, realizamos una entrevista previa al señor Manuel Alvarado, que es un actor secundario, que es presidente de Padres de Familia. Fue realizada en la fecha del 5 de agosto. Con ello determinamos que una de las principales causas o afectaciones son las sustancias químicas que afectan directamente al ambiente. Además, afecta directamente a las personas, ya que estas sustancias químicas son absorbidas por los pulmones de las personas y causan síntomas de afección al sistema también nervioso y respiratorio. Dentro de esto generan impactos al ambiente, ya mencionado por sustancias tóxicas y las actividades que son destructivas para el ambiente. Ya, seguido con el resultado de la entrevista,
cabe recalcar que el presidente de la comunidad supo mencionar que otros factores afectados es también lo que es el agua, ya que es contaminada por el exceso de uso de químicos utilizados para la extracción de este mineral. Como también dentro de los aspectos negativos es que en el sector laboral se ve afectado por lo que son las dinámicas laborales, ya que algunas familias guardan los químicos dentro de las casas. Esto con la finalidad de poder obtener algún beneficio de la empresa para poder sustentar a su familia. También nos cabe recalcar que aquí en esta comunidad se crearon lo que son bandos o grupos opuestos, ya que unos estaban a favor de la minería y otros en contra de la minería, como se dijo que unos estaban a favor por beneficios personales, en lo cual trajo lo que son confrontaciones y no más bien un debate de motivaciones, ya que cada grupo se vigila mutuamente lo que es favoreciendo a la gran empresa, sin tomar en cuenta las acciones de la compañía que está realizando en este lugar. Además, también el escenario laboral es la exposición a nocividades químicas, que es a riesgos físicos, que es evidente, como también estas personas viven en zonas geográficas marginadas. Como conclusiones tenemos que en sí la comunidad es afectada por la explotación minera, ya que esta actividad ha llevado a lo que es a la degradación de la calidad y formas de vida, que ha afectado la salud y falta de recursos en esta comunidad. Como también los conflictos socioambientales entre la minería de la comunidad son los que dañan los recursos existentes como el agua y el suelo, que es existentes del lugar, ya que como también estas comunidades no son consideradas para empleos. Los integrantes de esta comunidad no han sido tomados en cuenta al momento de cuando están solicitando empleos. Como frase final tenemos: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Muy bien, chicos, felicitaciones. Excelente la exposición. El trabajo de ustedes, quien los revisé, realmente me parece muy, muy importante. Hay algunas cositas por ahí que les recomendé que hay que ir mejorando, pero créanme lo que a mí me llena de satisfacción cuando veo que mis estudiantes de alguna manera están captando el criterio, el pensamiento que tenemos. Yo les digo, créanme lo que mi único afán no es molestarles, mi único afán es que ustedes crezcan como profesionales, que realmente algún día se destaquen por presentar un buen informe, por hacer una excelente exposición como la hicieron el día de hoy. Eso para mí es lo que más me mueve. Así que por eso yo incluso me doy el lujo de revisar los trabajos, porque quiero aportar en algo, ¿no? Para mí sería muy, créanme, que es tremendo trabajo. Yo, por ejemplo, paso sentado aquí todo el tiempo realizando tareas, pero veo que no es nada infructuoso. Uno realmente se siente inmensamente motivado cuando ve este tipo de resultados. Así que mi especial felicitación a todos y cada uno de ustedes. Perfeccionemos cada vez mejor para que la próxima práctica nos salga de la mejor manera. Muy bien. ¿Cuántos minutos hicieron, mi estimada Mónica? 10 minutos con 18 segundos. Muy bien, dentro del tiempo está así. La otra cosa, primó el criterio de solidaridad y espíritu de cuerpo. Yo te la vi que Blanca enseguida repitió. Excelente. Muy bien, chicos. Qué bonito. Yo por eso digo, verán, en la vida no estamos para impresionar. Estamos realmente para generar confianza, para generar respeto, que eso es lo más importante. Bien, vamos entonces a maximizar la presentación. ¿Quién va a manejar la presentación, por favor? ¿Quién maneja la presentación? Yo. Marco, ¿no? Marco, muy bien. Sí. Entonces vamos a empezar en orden ascendente. Empezamos entonces con Jessica y terminamos justamente con Marco. En ese orden, así en el marco del respeto, la consideración por todos, vamos a escucharlos a nuestras compañeras y compañeros. Corre el tiempo, mi estimada Mónica. Adelante, mi estimada Jessica. Buenos días, ingeniero. A nosotros nos ha tocado exponer sobre Fierro Ulco, estrella hídrica del sur. Perfecto. Es nuestro tema. Muy bien. Como frase introductoria tenemos: por el buen vivir nos estamos quedando sin vivir. Muy bien, qué bien, qué buena eso. Ya, dentro de la introducción tenemos que Fierro Ulco es considerado como un territorio mágico, encantador, sagrado y cultural. En esta zona se han concesionado ya actualmente 28,000 hectáreas para la extracción a gran escala de oro, plata y cobre. Esto por empresas transnacionales como son Cornerstone, SolGold, que son las mismas que son de procedencia canadiense y australiana.
Pero aún, o sea, estas concesiones se están como que tipo aprobando debido a la resistencia que han puesto las comunidades que habitan en este lugar. Siguiente. Ya, los páramos que rodean a Fierro Urco son de una gran riqueza en términos de biodiversidad y sus fuentes de agua en las zonas altas, ya que son las abastecedoras de agua para el consumo humano y riego para toda la provincia. Por ello, diversas comunidades, organizaciones, autoridades provinciales se han unido en defensa del pro del agua y de Fierro Urco, generándose aquí un conflicto socioambiental, puesto que ellos buscan garantizar el bienestar tanto de su pueblo como de Fierro Urco, haciendo que se respeten sus derechos y su integridad. Realmente Fierro Urco es la estrella hídrica por el hecho de que brinda agua para todo Loja, digamos así. Existen varias captaciones. En este caso, para realizar este trabajo tenemos 3 objetivos. El primero es determinar las diferencias que existen entre un conflicto ambiental y un conflicto socioambiental. Luego es identificar los elementos negativos y positivos del conflicto socioambiental en Fierro Urco. Y finalmente, determinar los aspectos más relevantes en torno al conflicto mediante una entrevista al líder campesino de la comunidad. En este caso, nosotros realizamos una entrevista al ingeniero Aníbal Saraguro. Sigamos. Tenemos la ubicación para tener una idea un poco más clara de dónde se encuentra Fierro Urco. Está ubicado entre la provincia de Loja y El Oro. Cuenta con una superficie de 72.000 hectáreas y de ella nacen 4 importantes afluentes para toda una región productiva y de vida silvestre. En esta área se encuentra la laguna de Siriquiña, donde se originan 3 ríos importantes para la zona. Por el lado de Saraguro nace el río Ollaco, por el lado de Loja el río Guayabal y en lo que es El Oro el río San Luis. Perfecto, muy bien. Seguimos, por favor, chicos. Eso, muy bien. Ya, continuando con la metodología para realizar nuestro trabajo. Primero iniciamos realizando una matriz, recopilando información secundaria y de fuentes bibliográficas para identificar dónde está la diferencia que existe en el conflicto social y el conflicto socioambiental. Para esto, como ya dijo el compañero, entrevistamos a un jefe de la comunidad, un dirigente, bueno, donde nos aclaró los elementos negativos y positivos, y igualmente se realizó una matriz. Esto se realizó por medio de una reunión vía Zoom. Perfecto. La información del conflicto del área se realizó igualmente por el conservatorio vía Zoom con el ingeniero Aníbal, y donde se consideró las siguientes preguntas: los temas como interés por parte del entrevistado en torno al conflicto, causas que se detectó en el conflicto, aspectos positivos y negativos en torno al conflicto y los actores involucrados. Siguiente. Ya, dentro de los resultados, como había mencionado mi compañero, donde podemos diferenciar un conflicto ambiental de un socioambiental. Nos dice que un conflicto ambiental son los que se originan básicamente por efectos externos derivados del uso del suelo, como por ejemplo la deforestación, la contaminación, entre otras. Se originan cuando hay un impacto o daño al ambiente y disputa entre los actores alrededor de la gestión del ambiente. También se refieren a los que se dan en torno a la distribución de las denominadas externalidades o efectos externos derivados a los usos del suelo. También se dice que un conflicto ambiental es el que es también como un recurso económico
también son los que se producen en el proceso humano, se dan en la apropiación y la transformación de la naturaleza en sistemas tecnológicos. Y por el lado del conflicto ambiental se dice Compañero, que... disculpa que te corte un ratito. Inge, ¿se encuentra ahí? Sí, claro. Ingeniero, ¿me podría dar un permisito? Lo que pasa es que me surgió una emergencia ahorita, rapidísimo. Claro, vaya nomás, Marlon, no se preocupe, vaya nomás. Muchas gracias, Inge, Tranquilo, gracias, no se disculpe. preocupe. Disculpen, No, compañeros. tranquilo. Siga nomás, José. Había dicho que un conflicto socioambiental son aquellos que se dan por causas del acceso y control del recurso del ambiente, principalmente por la tierra, el agua, los minerales, entre otros, como por ejemplo el caso en nuestro caso, que es el problema que hay en la estrella hídrica del sur, en Fierro Urco. Ese se podría denominar un conflicto socioambiental donde se involucra la comunidad y en este caso las transnacionales. También implican a las sociedades y a las comunidades, como había mencionado, directamente afectadas por un proyecto de extracción de los recursos naturales en su entorno. También conflictos socioambientales se encuentran enfrentadas con visiones ambientales y de la vida. Los conflictos socioambientales también son una parte central de los procesos de desarrollo y articulación en Latinoamérica en las agendas globales, así como la práctica de políticas públicas en la gestión y administración de los recursos naturales. Siguiente. Dentro de los resultados de la entrevista que habíamos realizado al ingeniero, nos había dicho que el origen del conflicto básicamente fue por la concesión de 36,000 hectáreas por parte del Estado en concesiones mineras, parte de las transnacionales, pero en sí lo que nos había mencionado el ingeniero, que el detonante para que surgiera este conflicto había sido que las comunidades y las naciones se habían, se podría decir, en los zapatos de las demás comunidades, donde ya se ha visto las consecuencias de la extracción minera, como por ejemplo nos había mencionado en Zamora. Lo que ellos quieren es estar en la situación de ellos, por eso es que se habían pronunciado mediante las manifestaciones. Esto ha dado como consecuencia una serie de situaciones que finalmente han desembocado en conflictos socioambientales entre los pobladores y las empresas mineras, generando así efectos negativos y positivos. Siguiente. Seguimos, Yuri. Ya. Continuando con los resultados, tenemos lo que es elementos negativos. Como bien el ingeniero nos supo mencionar, que en sí esta situación males generó o casi no generó nada de aspectos positivos, simplemente les ha generado elementos negativos. Aquí como lo principal es la contaminación del agua y a la vez la fragmentación de sus cerros, de las montañas, lo que es la base de Fierro Urco, ¿no? También que en sí las empresas ofrecen trabajos a las personas de ahí, pero en realidad simplemente los trabajos son temporales, porque algunas de las empresas ya llevan sus propios trabajadores o sus maquinarias que en realidad no necesitan personal. También tenemos como un elemento negativo la alteración de los espacios de pastoreo para las comunidades. Pues, como bien se conoce que una de las formas de sobrevivir o llevar la vida en estos lugares es los pastoreos, agricultura, todo eso. También daños a las principales captaciones de agua para los sectores como Catamayo y Loja, y a la vez también aquí afecta lo que es a la provincia de Loja. Aquí tenemos un elemento negativo, creo que enfrentamiento entre los mineros y las instituciones estatales responsables. Bueno, no supo manifestar que aquí las organizaciones últimamente ya se han visto, se han enfrentado violentamente porque el Estado en sí no les ha tomado la seriedad que debería tener el caso y que muchos de ellos se hacen de la vista gorda y no les ayudan. También nos supo comentar que en sí estas concesiones para
para comenzar a trabajar, habían atacado a tres personas mayores de edad, las cuales la policía incluso las metió preso digamos, porque son un poco más, están más con las concesiones que con ellos, los que están defendiendo lo que en sí es propio de ellos. Sigue, por favor. Siguiente. Aquí nosotros hemos querido rescatar algunos elementos positivos en base a todo lo negativo que se nos supo mencionar. Como algo positivo, rescatamos que la comunidad de Fierro Urco aún conserva los ecosistemas o trata de conservar en sí la mayoría de los ecosistemas que ya han sido intervenidos. También la principal característica de ellos es que protegen las fuentes de agua que abastecen a la provincia de Loja y a la provincia del Oro. Y en sí, las comunidades y las organizaciones se unen y alzan su voz y para que sean escuchados y manifiestan lo que ellos no están de acuerdo. Como quien dice, hacen respetar y valer sus derechos. También saben cómo defender los recursos en un futuro que estas comunidades tienen, porque ellos saben claramente que a un futuro a lo que le van a afectar es a sus familias, a sus amigos, y no quieren que vivan situaciones que en sí ya se están viviendo, porque nos comentaron que en Santa Rosa la mayoría de la gente muere con cáncer en vista que la agua de ahí tiene cianuro y otros químicos. Compañeros, les queda 3 minutos. 3 minutos. ¿Seguimos, chicos? Ya, en base a la entrevista que le realizamos al ingeniero Aníbal, realizamos 12 preguntas de las cuales podemos resumirlas. Por ejemplo, dando a conocer cuál fue el detonante del conflicto, el cual nos dijo que en la primera fase de la extracción el pueblo se manifestó debido a que otras organizaciones les hicieron capacitaciones, les informaron acerca de lo que producía, los aspectos negativos que producían esta minería a la comunidad, de lo cual entonces los pobladores y las comunidades en sí cortaron vías y realizaron manifestaciones para que no extrajeran estos recursos en lo que es el Fierro Urco. También nos supo manifestar que el conflicto se lleva a cabo más de 10 años, de los cuales el mismo ingeniero está presente ahí y él forma parte de una organización llamada, ¿cómo se llama la organización? Caritas. Exacto, gracias. Y nos dijo que... Caritas. Caritas. Sí, es una organización cristiana. Sí. Y nos habló sobre ello, en lo cual lo que más rescata aquí es la información que se les dio a las comunidades. También nos dijo que en sí, en base a todo, que la posible solución que se le puede dar a este conflicto es que el Estado respete los derechos colectivos de los pueblos, ya que como nos han informado y han expuesto nuestros compañeros, las comunidades más afectadas son Saraguro y Gualé, y como sabemos, estas comunidades se dedican a la agricultura. Entonces, si se realizan las concesiones mineras, estas van a contaminar las aguas de los diferentes ríos que nacen ahí. Verán que tienen 3 minutos, ¿verdad? Ya. Siguiente. Siguiente. Ya. Como conclusiones podemos determinar que la diferencia de un conflicto ambiental y un conflicto socioambiental radica en la intervención de la parte social, ya que en esta parte implica a las sociedades y las comunidades, donde se enfrentan con visiones ambientales, y también de la vida que causan por el acceso y control de los recursos del ambiente. El conflicto que se ha generado en Fierro Urco ha presentado aspectos negativos como los enfrentamientos entre los moradores del sector, los mineros y las instituciones responsables, la contaminación del agua y fragmentación de las montañas que forman parte de la cordillera del Fierro Urco, así como también los daños a principales captaciones de agua, como son los sectores de Catamayo y Loja. Sin embargo, como aspectos positivos podemos rescatar la unión de los pueblos que se ha caracterizado. Siguiente.
Como última conclusión tenemos que finalmente cuando lo que nos supo manifestar el ingeniero Aníbal Zaragoza fue que el detonante del conflicto fue la aprobación por parte del Estado para que las concesiones mineras puedan realizar actividades extractivas dentro de estos ecosistemas. También que este conflicto solo presenta aspectos negativos y que no puede haber resultados positivos de llevarse a cabo la misma debido a que en la parte económica los trabajos que se ofrecerán a la comunidad de sus alrededores serán temporales y solo para un número reducido de personas. Además, también nos habló de que tras darse a estas concesiones hubo dinero por detrás, digo, y que les sobornan también a los líderes dándoles dinero, nos dijo también. Como frase final tenemos, si no escalas la montaña, jamás podrás disfrutar del paisaje. Muchas gracias. Muy bien, chicos, felicitaciones. ¿Cuántos minutos hicieron, Mónica? 15 con 30 segundos. Se pasaron 30 segundos. Bueno, primero les felicito, han hecho un muy buen trabajo, han hecho una muy buena entrevista. En la exposición hay que mejorar un poquito, no siguen todas el mismo formato, verán, no mucho texto más, digamos, para poder exponer. Entonces, eso sería interesante ir medio retroalimentando ya en las próximas exposiciones. Así que todas las láminas sigan el mismo formato, que todas realmente no ponerle demasiado texto para que puedan realmente exponer. Pero el resto, en el fondo, el trabajo excelente. Tuve el inmenso privilegio de ser docente del ingeniero Aníbal Zaraguro y prácticamente, yo lo que les digo a ustedes es cierto, ¿verdad? Los estudiantes desde que están cursando las aulas universitarias se perfilan, ya verán, como buenos profesionales. Y justamente Aníbal fue un tipo contestatario, una persona muy talentosa, muy inteligente, muy participativo en la carrera. Me acuerdo que cuando Aníbal estuvo de estudiante, yo era coordinador de la carrera de Ingeniería Forestal. Y él era nuestro artista, ¿verdad? Tocaba diferentes instrumentos, un joven muy talentoso, muy versátil, y me da muchísimo gusto realmente de que hayan entrevistado a él, y además un motivador de primera, ¿verdad? Es un gran motivador, así que realmente los felicito, han hecho un extraordinario trabajo. Felicitaciones. Vamos entonces a continuación a escuchar asimismo a nuestras compañeras y compañeros del grupo número 4, asimismo con especial respeto y consideración. Vamos a empezar entonces con Jefferson y terminamos con Maribel. En ese orden, por favor. Maribel no está, tampoco está Marlon, entonces terminamos con Katy. Tomarán en cuenta aquello. Aquí prima el principio de solidaridad y de espíritu de cuerpo. No se olviden de aquello, ¿no? Entonces, tengan la bondad, Jefferson, corre tiempo, Mónica. Tengan la bondad. Listo, buenos días, ingeniero. Buenos días, buenos compañeros. Días. A continuación vamos a exponer la entrevista a un líder campesino con experiencia en un conflicto socioambiental en el caso del proyecto Mirador en Tundal. Siguiente, por favor. Tenemos una frase introductoria que menciona que dice, adopte el ritmo de la naturaleza, su secreto es la paciencia. Perfecto, muy bien. Siguiente, por favor. Como introducción, tenemos que los conflictos persisten en factores sociales que motivan la forma en cómo evoluciona la sociedad. Surgen del desarrollo de acciones incompatibles, de sensaciones diferentes, que responden a un estado emocional, que produce frustración, tensión, hasta disputas. Y esto debido a la diferencia entre conductas en la interacción social, familiar o también personal. Siguiente, por favor. Seguimos, por favor. ¿Quién está manejando la exposición? Yo, Inge, pero se me trabó un poquito la compu. Ya, Katy. Ahí es controlarles el tiempo, Mónica, por favor. Ya, ahí sí, sigamos nomás. Listo. Como objetivos, el grupo puso un objetivo general que es el de contribuir a la generación de información relevante del conflicto socioambiental en el caso Proyecto Mirador Tundaime. Y como objetivos específicos, tenemos la construcción de una matriz. Seguimos, Jefferson. Como objetivos específicos tenemos elaborar una matriz de diferencias existentes entre un conflicto ambiental y socioambiental, identificar los elementos negativos y positivos generados en el conflicto socioambiental y también identificar los resultados positivos y negativos que trajo consigo el conflicto socioambiental mediante entrevistas con actores claves. Siguiente, por favor. Seguimos. Se pasaste mucho, creo. Se pasó una, creo.
Dije, el compañero César también tiene la conexión lenta, voy a seguir, ¿ya? Ya, perfecto. Listo. Para la matriz de diferencia establecimos la diferencia entre lo que es un conflicto ambiental y un conflicto socioambiental. Se utilizó información secundaria mediante análisis de varios estudios para tener bien estructurado lo que es cada concepto. Para el análisis, para los elementos positivos y negativos del conflicto, se realizó una revisión bibliográfica de varios artículos, ya que no se pudo realizar una entrevista directa al actor primario, que en este caso es la Junta Parroquial Tundaime, presidida por el señor Luis Urdiales. Bueno, tratamos de contactarlo, pero no respondió correos ni ninguna red social. ¿Pero utilizaron información secundaria? Sí, de puntos de vista de la propia actor primario. Muy bien. Y para los resultados positivos y negativos del proyecto se realizaron entrevistas semiestructuradas a actores claves de la comunidad. En este caso tomó como referencia a la Junta Parroquial, como ya se dijo antes. Ya, Inge, a continuación, bueno, en lo que tiene que ver los resultados, hemos realizado... Alisa, prenderme la camarita. Ya. Hemos bueno, realizado en la matriz de lo que es diferencias entre el conflicto ambiental y el conflicto socioambiental. Bueno, pues primeramente quisiera acatar más o menos lo que sería una diferencia para poder enfocarnos bien entre nuestros resultados. Como conflicto pues ambiental podríamos decir, podrían denominarse como por ejemplo las controversias de información e intereses o valores entre al menos dos grupos interdependientes. Estas que pueden ser cuestiones con el acceso a la disponibilidad y la calidad de los recursos naturales. Podemos deducir también que un conflicto social se podría concebir como un proceso social dinámico en el que dos o más partes interdependientes perciben con o no razón sus intereses que se contraponen y existen disputas. Habiendo eso, pues tenemos que, bueno, en nuestra entrevista al líder campesino con experiencia en un conflicto social ambiental del caso Proyecto Mirador en Tundaime, como conflicto ambiental tenemos que esto involucra solo actores exógenos, como los activistas de organizaciones ambientales, al Estado y a las empresas. Y como conflicto socioambiental tenemos que estas actividades involucran a lo que son directamente a lo que son a las comunidades y a las sociedades afectadas. Bueno, en sí esta sería la comunidad de Tundaime. Otro tenemos que generan afectaciones sobre los recursos naturales. Bueno, pues ya tenemos en cuenta que hay una diversidad de minerías que tenemos acá en el oriente y pues es desastroso de verdad de ver cómo tenemos destruida en definitiva la naturaleza. Y como conflicto socioambiental tenemos que esto genera impactos sociales, ambientales, económicos y culturales. Cabe destacar que dentro del conflicto socioambiental de esta actividad, pues de verdad han habido varios enfrentamientos de la comunidad Tundaime porque, o sea, está totalmente destruido lo que es las parroquias rurales de Yensasa. Otro sería que afectan a todos los estados sin distinción, y como conflicto socioambiental sería que afectan a la comunidad de Tundaime en específico. Otro tenemos que son los problemas originados debido a que algunos grupos de individuos contaminan el ambiente, debido a que no realizan las actividades con la mayor precaución del caso. Aquí con tal de llevarse todos los minerales, realizan las actividades que ellos quieren y no llevan la debida precaución posible. Y en el conflicto socioambiental tenemos que son muchos más las disputas por la propiedad de un recurso. En ellos se encuentran enfrentadas las cosmovisiones, como cada quien tiene la manera de ver y interpretar las cosas o el mundo. Y
Y como último conflicto ambiental tenemos que la agudización de las presiones sobre los recursos naturales, provocando lo que mencioné, la degradación y la escasez de privaciones sociales. Y como conflicto socioambiental tenemos que su grado de complejidad está determinado por la combinación de violencia potencial o real de una escasa capacidad de diálogo y más que todo de compromiso. ¿Sí está pasando las láminas, Alison? Sí, eso era todo lo de... Ya. Sí. Ya. Bueno, como resultado tenemos hemos concebido los elementos tanto negativos y positivos generados en el caso Proyecto Mirador. Tenemos que los elementos en este caso positivo, en sí hemos podido visualizar pocos, en las que corresponde solo el arreglo y mantenimiento de vías, empleos directos e indirectos en los que generados por el proyecto y los cuales son y continuarán siendo significativos ya que beneficiarán a familias enteras del sector. Pero cabe destacar también que de esta una u otra manera, leyendo varios artículos, por eso se creó un caos, porque, por ejemplo, solo dieron trabajo de 2 a 3 meses y de ahí los despacharon a los mismos trabajadores de la comunidad. Entonces, por eso luego hubo un caos. Ya, como elementos negativos, tenemos una gran inmensidad, como es la degradación de suelos, la desaparición de especies de flora y fauna, contaminación del agua, los elevados niveles de contaminación atmosférico y más que todo, la deforestación y desertificación. Bueno, además de esto también se prevé impactos relacionados específicamente con el uso de agua, porque del proyecto Mirador estimaba alrededor de 115 litros de agua por segundo. Mire. Seguimos. Ya, continuando con los resultados, tenemos las experiencias del conflicto socioambiental en el caso Proyecto Mirador en Tundaima. Bueno, como mencionaron antes mis compañeros, la información que nosotros utilizamos para obtener las experiencias de los actores que participaron dentro de este proyecto y de este conflicto socioambiental, pues lo usamos de fuentes bibliográficas, así también como aplicación de entrevistas que se les hicieron a los habitantes y a entrevistas estructuradas y semiestructuradas a informantes claves y líderes comunitarios que se realizó en el artículo Minería a gran escala y conflictos sociales, un análisis para el sur del Ecuador, de donde se tomaron como caso de estudio pues el proyecto Mirador. Ya, aquí se evidenciaron varios incidentes, como por ejemplo respecto a lo que es la tenencia de la tierra por parte de las transnacionales mineras, el poco interés por parte de las entidades gubernamentales respecto al libre y garantizado acceso de los pobladores indígenas a la información referente a la minería, que ha generado disturbios al momento en que los representantes de las empresas van a tomar posesión de esos terrenos, que en muchos de los casos están poblados por los habitantes. Para finalizar, pues MASA en el año 2018 recomienda que los representantes de estas empresas mineras abran espacios de diálogos hacia las personas para que conozcan así las zonas de influencia del proyecto minero y construyan una alianza antes de iniciar cualquier proceso o cualquier operación. Como frase final tenemos: la actividad humana es peor para la naturaleza que el mayor accidente nuclear de la historia. Muy bien, felicitaciones. ¿Cuántos minutos hicieron, mi estimada Mónica? 11:21. Perfecto, muy bien, chicos, felicitaciones, un muy buen trabajo. Hay que mejorar un poquito la presentación. Por ejemplo, que todas las láminas sean en el mismo formato, que las láminas tengan el tamaño de la letra un poquito más grande y las mnemotécnicas. Yo se me perdí en la exposición de Alison porque yo pensé que ya había pasado la lámina porque no había mnemotécnicas. Entonces hay que tratar de poner un poquito de mnemotécnicas y en lo que tiene que ver ya con cuestiones concretas, poner, qué sé yo, con viñetas lo principal que yo quiero resaltar. Pero en el fondo un muy buen trabajo, los felicito, han hecho un gran esfuerzo.
Realmente eso demuestra y a uno, a mí particularmente me llena de orgullo, me llena de gusto cuando veo que mis estudiantes están receptando el mensaje. Así que mi especial felicitación a todos y cada uno de ustedes. Y ahí queda un trabajo arduo para Alison, que es de la zona y que hay que tratar de alguna manera ser contestataria y de alguna manera aportar en algo, ¿no es cierto?, a la destrucción, como ella en la exposición que ella hacía, era como contar una vivencia de lo que ella ha vivido. Me di cuenta en aquello producto de su experticia, producto de la observación. Así que Alison tiene una gran responsabilidad y un gran reto realmente de poder contribuir también a la conservación de su terruño, ¿no? Muy bien, vamos entonces a escuchar a continuación a nuestras compañeras y compañeros del grupo número 5. Oiga, les hago una consulta. ¿Llegó el señor Burneo y el señor Yunga? ¿Llegaron? No creo llegaron. Oiga, Katy, yo estoy preocupado por ellos. Chuta, ellos no me parece, no sé, posiblemente esté equivocado, pero que en todas las asignaturas también faltan, Katy, o solo es en la mía. No, Inge, ellos no saben faltar. ¿No saben Yo faltar? voy a hablar. No, yo les voy a preguntar qué es. Preguntar a Alex, porque a mí sí me preocupa y no quisiera que nadie se perjudique. 33 centavos. A ver, Ya, ingeniero. entonces, por favor, no quiero que nadie se perjudique. Ellos ya veo que algunas veces faltan y definitivamente eso no va conmigo. Ponga por favor la presentación del grupo 5. Grupo 5, presentación del grupo 5. Y así entonces con ese especial respeto y consideración que todos nos debemos y nos tenemos acá en el aula, por favor, vamos entonces a escuchar a nuestras compañeras y compañeros del grupo número 5. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera, porque ahí no está no está el señor Yunga, entonces vamos a empezar con Yelena, luego nos vamos a ir con Tania, con Jason hacia arriba y hacia abajo Alex y terminamos con William. En ese orden, por favor, tenga la bondad, corre tiempo, Mónica. Yelena. Buenos días, ingeniero, compañeros. Nosotros vamos a exponer sobre la entrevista a un líder campesino con experiencia en un conflicto socioambiental. Ya, como frase introductoria tenemos que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Ya. Como una introducción tenemos que en nuestro país es muy común la extracción de recursos de la naturaleza y esto ha generado muchas controversias entre el ser humano y la naturaleza, originando muchos conflictos ambientales por el cambio de uso de suelo y también conflictos socioambientales debido al acceso y control de los recursos naturales. Se han presentado relaciones de enfrentamientos, confrontación. ¿Seguimos? Sí, perdón. Que me llamaron. Y confrontación por las dificultades en interacción social, la falta de diálogo y la escasa participación de la población. El conflicto socioambiental que nosotros hemos estudiado es en la comunidad de Nankins, en la cual se inició en el año 2016 con la invasión de la empresa minera china, Explo Cobres, S.A., más conocida como EXA, provocando problemas como el desalojo de la comunidad, devastación de los recursos naturales y la vulneración de los derechos de los habitantes. Seguimos. Siguiente, compañero. Seguimos. Puede seguir. Ya. Tenemos las diferencias entre un conflicto ambiental y un socioambiental. Digo, el conflicto ambiental, las controversias se producen por el acceso y la disponibilidad a los recursos naturales y de las condiciones ambientales, mientras que un conflicto socioambiental es cuando se tensiona la estabilidad histórica entre una comunidad y su hábitat. Otra diferencia es que en el conflicto ambiental los objetivos incompatibles percibidos están centrados en la gestión de recursos naturales o del ambiente, mientras que en el socioambiental existen diferentes significados para diferentes grupos de personas. Siguiente.
Ya. En el conflicto ambiental, las controversias se los realizan en actores exógenos, es decir, el Estado, organizaciones ambientalistas. Y en el socioambiental, esto implica a las sociedades y comunidades directamente afectadas. En el conflicto ambiental se desarrolla, y en el conflicto socioambiental la disputa es causada por el acceso y control del ambiente, especialmente de la tierra, agua, A ver, que coja la mano, porque se le fue un poco la señal a Tania. Es que toca a otro compañero. Ya, Inge, continuando, tenemos que identificamos los elementos negativos y positivos del conflicto socioambiental en la comunidad. Entonces, dentro de los elementos negativos que pudimos identificar, lo principal fue que se llevó a cabo el desalojo de las familias, de todas las familias de la comunidad, lo que las dejó a estas familias en la intemperie y buscar refugio en comunidades vecinas. Incluso los primeros días que buscaban resguardarse en lo que ellos dicen la selva. Otro elemento negativo es que la comunidad se desintegró. De las 30 familias que habitaban esta comunidad, unas tuvieron que irse a otras comunidades, como lo dije anteriormente, otros estaban escondidos, por así decirlo, en la selva y no podían volver a su tierra. También otro elemento negativo es que se produjeron actos de violencia que llevaron consigo incluso hasta muerte de personas, persecución, acoso judicial y desplazamiento. Otro elemento negativo fue que aumentaron los militares en la zona, lo que causaba molestias a los niños, los dejó traumatizados, asustándolos por los helicópteros, los disparos y por las huidas en mitad de la noche. Esto ya que los dirigentes decían que los niños no están acostumbrados a ver este tipo de actos. Ajá. Ya. Continuando, tenemos los elementos positivos que se pudo identificar, que fue que las comunidades aledañas o vecinas apoyaron y se unieron para darle refugio a las personas que fueron desalojadas de su tierra. También se realizaron asambleas, reuniones y planificaciones entre líderes de diferentes organizaciones Shuar para defender su territorio. Otra, que los trabajadores, ellos de buena voluntad, llegaban a los miembros de la comunidad para ofrecerles gallinas, cuyes para las mujeres, cuadernos y lápices para los niños. Y como otro elemento positivo tenemos que la Contraloría General del Estado auditó aspectos ambientales a la gestión de los ministerios del ambiente, de energía y recursos naturales no renovables, donde se determinó que el estudio de impacto ambiental que se hizo estaba al margen de la legislación aplicable. Inge, yo voy a continuar con la exposición porque el compañero Alex tiene problemas con el internet. Bueno, a continuación vamos a presentar la entrevista que se la obtuvo de fuentes secundarias, ya que este conflicto se realizó hace muchos años, entonces buscamos de fuentes secundarias. Ajá. Como primera pregunta tenemos cómo era la vida de los Shuar antes de la llegada de los intereses mineros en la zona. Aquí el señor Raúl Pensaín nos dice que cuando hubo las empresas, cuando no habían las empresas, había una buena relación con los hermanos mestizos y que si es posible, también decía que se los puede entrevistar a ellos para que corroboren la información. También decía que hubo una mejor armonía, que los domingos, por ejemplo, compartían, jugaban y que todos concuerdan en haber habitado
en un buen ambiente con sus vecinos y que no habían ese tipo de conflictos. También se preguntó que cuál es la magnitud del conflicto. Aquí Alex Cuji dice que casi el 40% del territorio Shuar ahora está concesionado y esto no se veía antes. No solo por emprender una mega minería, decía que iban a salir de la pobreza, que había que establecer otras alternativas. Ay, perdón, se me fue. Que habían que establecer otras alternativas que vayan en armonía entre los pueblos y la naturaleza. Ese es el legado que ellos deberían dejar a sus hijos. Muy bien. Siguiente. Ya. Otra pregunta fue, ¿el conflicto en Nankitz ha afectado a todas las comunidades aledañas? Aquí Raúl Petzain decía que sí, que en definitiva se busca un objetivo que era encontrar al infractor, ya que durante el conflicto hubo violencia y hubo algunas muertes y aquí murieron 2 policías, entonces hubo una persecución y fuerzas policiales y militares fueron a las comunidades aledañas a invadirlas para buscar supuestamente a los fugitivos. Y como el infractor no aparecía y decían que no va a aparecer nunca porque no existe un grupo armado ilegal, ya que así lo mencionaban las autoridades, y que solo van a encontrar a familias humildes con miedo a todos los actos que ellos hicieron, los sobrevuelos de helicópteros, los drones, y que son cosas nuevas para los Shuar. También decía que es necesario que esto se vaya calmando y que haya una tregua a toda esa presión que se hizo en ese tiempo. Para los Shuar es una manera de incitar una provocación y eso puede generar una nueva violencia. Otra pregunta fue que cuáles eran sus demandas. Aquí Alex Cuji, representante del pueblo Shuar, dijo que mientras no se derogue el estado de excepción, no se puede hablar de diálogo serio, ya que en ese tiempo del conflicto el Estado ordenó un estado de excepción para toda la provincia de Morona Santiago. Por lo tanto, decían que ellos no, como miembros del pueblo Shuar y Nankins, solicitaban de manera urgente la derogación del estado de excepción y si es posible establecer una comisión de alto nivel entre el gobierno y el pueblo Shuar. Siguiente. Ya, continuando con la exposición, también realizamos la pregunta de cuál es la información que quería difundir. Según el entrevistado Raúl Pensay, fue que se conozca en sí la injusticia que se sufrió en esa comunidad por la parte de la presión de los militares, causando en sí en los niños un trauma debido a las fuerzas que se producían estas. Siguiente diapositiva. Ya para concluir, podemos principalmente definir que para tomar en cuenta en sí lo que es un conflicto, tenemos que abarcar en sí, conocer ambas partes para poder tener una mejor visión de este. Con esto pudimos identificar lo que fueron los elementos negativos, como es el desalojo de la comunidad provocado por la violencia entre la empresa minera y los indígenas causando muertes entre ellos y la persecución y el acoso judicial. También otra conclusión fueron los elementos positivos, donde se identificó el apoyo de otras comunidades Shuar, así como también el apoyo de los trabajadores en sí de las empresas mineras, ya que ellos era su trabajo y no tenían nada que ver con esto. Y entonces ellos ayudaron apoyándolos en sí lo que es llevándoles cuadernos y víveres entre otras cosas. Ya. Otra conclusión es que la entrevista nos permitió determinar cómo ha sido afectada en sí tras la llegada de la empresa minera, obligándolos a buscar otros medios de vida, debido a que más del 40% del territorio fue concesionado y el interés de las comunidades se hagan respetar sus derechos en pertenencia y su integridad. En sí, estas comunidades nunca pudieron volver a su territorio. Eso sería. Ya para concluir, tenemos que, como frase final, que educar la mente sin educar el corazón no es una educación absoluta. Gracias. Muy bien, felicitaciones. ¿Cuántos minutos hicieron, mi querida Mónica?
12:41. Muy bien. Bueno, en primer lugar, permítanme felicitarlos. Han hecho un esfuerzo. Falta un poquito, chicos, en la cuestión de la presentación todavía, que todas las láminas sean en el mismo formato. Las últimas ya no tuvieron imagen, ¿verdad? Mucho texto. Entonces hay que ir poniendo aquello énfasis para cada vez ir mejorando. O sea, el ánimo que yo tengo, chicos y chicas, es de que vayan cada vez adquiriendo la perfección. Yo creo que eso es lo más importante. ¿Y cómo se consigue eso? Aquí en la clase. Perfeccionándonos, siendo perseverantes, poniendo en práctica las observaciones que les digo, y definitivamente vamos a ver que cada vez vamos creciendo académicamente. Así que tratemos de hacer aquello. Muy bien, permítanme felicitarlos, han hecho un muy buen trabajo, pues se refleja realmente el grado de interés y la dedicación que le están poniendo. Recuerden, fíjense que estos problemas que se están dando hoy en día de carácter ambiental son muy recurrentes, ¿no? Son muy recurrentes, es decir, no son etéreos, no están fuera de nuestro contexto, sino que esa es la realidad con la que se está moviendo la sociedad actual. Esa es la realidad con la que se mueve el mundo actual. Y posiblemente la cuestión se vaya, qué sé yo, agravando, se vaya un poco complicando hacia el futuro. Y justamente es el ingeniero, la ingeniera forestal, la que tiene que contribuir con su conocimiento a ir tratando de minimizar, en este caso, los riesgos. Es decir, siempre promoviendo lo que dice la gestión ambiental. ¿Qué decía la gestión ambiental? Decía que la gestión ambiental es el conjunto de acciones, es el conjunto de normas, es el conjunto de actividades. ¿Quién las hace conjunto de acciones, normas o actividades? ¿El Estado o la sociedad civil? ¿Y con qué finalidad las hace? Para cumplir dos objetivos fundamentales. Primero, para contribuir aportando al desarrollo sustentable, y segundo, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres. No se olviden, por favor, de ese concepto de gestión ambiental. Esos son conceptitos, miren, que uno ya como futuro ingeniero e ingeniera forestal hay que irlos patentando, hay que hacerlos parte ya de nuestro léxico, parte de nuestro acervo, ¿no? De nuestro hablar. Entonces, la gestión, decimos, la gestión ambiental, en todo esto se mueve la gestión ambiental. Y decimos que la gestión entonces es el conjunto de actividades, el conjunto de acciones, el conjunto de estrategias. Pero esas estrategias son realizadas por dos grandes actores, digamos. El gran actor que es el Estado, ¿no? El Estado, y los otros actores que somos parte del Estado, que somos la sociedad civil. ¿Y con qué finalidad se emprenden ese tipo de acciones, ese tipo de estrategias, ese tipo de actividades para conseguir, como decía, dos objetivos comunes? Primero, seguir apuntando hacia el desarrollo sostenible o sustentable. Y ustedes más que nadie conocen realmente lo que significa el desarrollo sustentable. Las implicaciones que eso tiene en lo ambiental, en lo económico, en lo social, en lo institucional, Fíjense, por ejemplo, si hablamos de institucionalidad, la entrevista que ustedes le hicieron al ingeniero Aníbal Saraguro, él prácticamente el proceso de alguna manera ha sido acompañado por Caritas, que es una fundación de carácter religiosa y que él, miren, está vinculado desde que era estudiante. Y esa fortaleza, ese respaldo que le da la institucionalidad, hace que de alguna manera este tipo de conflictos tenga fuerza, digamos, desde la comunidad. Yo les prometo que si la comunidad posiblemente estuviera solita, no le pararan como simplemente mucha importancia. Entonces, miren, por un lado, entonces, apuntar al desarrollo sustentable. Pero por el otro lado, y yo diría que es lo más importante, yo vi una frase interesantísima que exponían en una de las imágenes de la exposición, creo que fue del grupo 1, grupo 2, decía, sin oro se puede vivir, pero sin agua se muere, ¿no? La persona se muere, es decir, hagan ustedes el intento de querer vivir sin oro, no pasa absolutamente nada, pero hagan ustedes el intento de querer vivir un día nomás sin agua. Entonces, miren lo interesante entonces que para nosotros como ingenieros e ingenieras forestales, estar empapados de esta realidad. De tal manera que no me coja a mí de sorpresa cuando yo tenga que salir a la vida profesional y me vaya a encontrar con este tipo de problemas profesionales que van a ser el pan nuestro de cada día. Y en el ejercicio profesional ustedes van a encontrar diferentes actores. Incluso dentro del mundo profesional van a encontrar, como les contaba a ustedes otros días en ese grupo que hay del Colegio de Ingenieros Forestales, yo les decía a ustedes que hay actores que dentro del mismo grupo, del gremio profesional, hay actores que tienen diferentes intereses. Algunos actores van a encontrar ustedes que estén en pro de la minería, a favor de la minería. Tal vez solapadamente con una minería, no sea ambiental, ecológica, sustentable, pero que en el fondo, como dijo uno de los grupos, en el fondo tiene una concepción netamente económica. Es decir, no estamos hablando del desarrollo sustentable, entonces, estamos hablando del desarrollo económico per se, del desarrollo por el desarrollo.
poniendo en el centro del desarrollo la parte económica, la parte financiera. Y lo que ustedes hablaban a lo largo de todas las presentaciones también respecto a las externalidades, Es decir, miren, producto, en este caso de la extracción de estos recursos naturales, no solo se genera, qué sé yo, un impacto inmediato, sino las externalidades. Lo que contaba Alison, decía, el agua, qué sé yo, que están tomando en la provincia del Oro, Santa Rosa, Machala, está contaminada. Es decir, estamos generando ese tipo de externalidades que a veces tienen un carácter de ser imperceptibles, invisibles, pero que están produciendo un gran daño, un gran daño. Y la otra visión, en cambio, que ustedes decían, es la visión un poco, yo diría, desde el punto de vista de ver al ambiente como un espacio vital, ¿no? De ver como un espacio de vida, donde nos movemos, donde estamos circundando, donde estamos interactuando, hombres y mujeres. Entonces, ustedes en la vida profesional les va a tocar eso, ¿verdad? Les va a tocar realmente poner en una balanza qué es lo que pesa más. Si pesa más la parte económica o pesa más la parte vital, la parte del ambiente como espacio de vida para todos. Entonces, en esa corriente filosófica que se va a establecer, miren lo importante de la filosofía, fíjense lo que hemos hablado en proyectos, en esa corriente filosófica van a haber diferentes visiones. Y ya lo decían ustedes cuando exponían la cosmovisión que tiene cada comunidad. La cosmovisión es la visión del mundo que tiene cada sociedad. Y esa visión la hace en función de qué? En su función de sus saberes étnico-culturales, en su función, qué sé yo, de su sociedad, de su cultura, de su economía. Es decir, cada cual ve al mundo de diferentes maneras. Entonces, en Tundaime, decían los compañeros, en Tundaime, qué sé yo, las empresas, la mayor parte son actores externos. Y están viendo al ambiente, a la naturaleza, solo desde el punto de vista económico. Es decir, incluso lo que exponían los compañeros de que hasta los trabajadores ya los vienen trayendo. O si los contratan por tiempos muy ocasionales. O si los contratan, no les pagan el seguro. O si prácticamente no quieren aportar mayor cosa. Yo estaba escuchando ese día que lo entrevistaban ayer, creo que fue anteayer, al doctor Quispe. Él decía que prácticamente las regalías que entregan las minerías frente a la inversión, frente a la utilidad que tienen, es ínfimo, es inmensamente inferior a todo lo que realmente están obteniendo. Entonces ustedes en la vida profesional se van a encontrar con ese tipo de visiones, ¿no? Por un lado, la visión del Estado. El Estado posiblemente diga, no, señor, saben que para nosotros sí es necesario el oro, porque en función del oro vamos a dar educación, vamos a dar salud, vamos a dar infraestructura, vías de comunicación, en definitiva, desarrollo socioeconómico. Y en cambio, desde la sociedad civil dirán, bueno, vamos a tener educación, pero no vamos a seguir teniendo recursos. Es decir, vamos a tener dinero, pero no vamos a tener agua. Fíjense qué interesante lo que expusieron los compañeros de Fierro Urco. Eso me gustó, ese nombre bonito que le han puesto, la Estrella del Sur. Porque justamente Fierro Urco es una verdadera esponja, donde nace el agua para muchas cuencas, subcuencas y microcuencas, y que de alguna manera, al momento realmente de darse una concesión, todo ese tipo de remanentes, todo ese tipo de manantiales prácticamente quedarían destruidos. Así que yo quiero aprovechar de este espacio para felicitarlos a todos. Miren el gran esfuerzo que han hecho. Incluso por ahí vi en el caso de Marco, que habían puesto la entrevista en Zoom que le hicieron a Aníbal. Me pareció muy interesante. Eso me demuestra realmente el interés. Y les digo sinceramente que a mí me regocija y me llena de alegría cuando veo que mis estudiantes tienen éxito y van creciendo académicamente. Así que en función de esta práctica, si Dios lo permite, en la próxima semana, en cambio, voy a dar otro contenido, una conferencia magistral para seguir ahondando en los contenidos, porque es importante, miren, que el ingeniero o la ingeniera forestal también tenga una fundamentación básica. Eso es súper importante. Eso es lo que nos diferencia, verán, de un empírico, lo que nos diferencia, qué sé yo, de una persona que no tiene un conocimiento de base. Nosotros tenemos el conocimiento básico. Entonces, vamos a en la próxima clase a seguir profundizando aquello. Incluso les voy a presentar estoy preparando una memoria fotográfica, estoy buscando algunas fotografías del conflicto socioambiental que se presentó en el Alto Chaime, en la parte del Nangariza, en donde hay un bosque protector, las orquídeas, y que definitivamente lo disputaban tanto la etnia Shuar como los colonos, o los que nosotros decimos mestizos, ¿no? Entonces estoy preparando aquello también para que ustedes vean que definitivamente esto tiene también un conocimiento científico. Es decir, el conflicto, siendo social, tiene un fuerte contenido realmente de la parte científica. Muy bien, muy bien. Entonces, les felicito a todos y en función de aquello, pues vamos a plantear la práctica número 3 y ya nos vamos acercando a la práctica 4 y al final vamos a dejar el mejor trabajo. El mejor trabajo, ese va a ser el que lo vamos a presentar
en la dramatización del conflicto socioambiental ya por todo el curso, pero ya completo, retroalimentado, con todas las observaciones que les realizo. Por favor, no se olviden siempre de estar observando las retroalimentaciones que les realizo para ya no volver a cometer entonces los mismos errores, ¿no? Por favor, entonces, Katy, le pido de la manera más respetuosa y comedida que les diga a los señores Burneo y el señor Jackson que me podrían justificar, porque les digo sinceramente, a mí no me interesa, no me agrada que se puedan perjudicar. Yo considero de que aquí todos deberíamos tener el mismo trato igualitario y como siempre les digo, para mí los estudiantes son la piedra angular en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, entonces nos vamos a ir despidiendo entonces de la clase número 8 del día de hoy. Me siento muy congratulado, me siento muy feliz realmente por los trabajos que han hecho. Los felicito a todos, pero seguro realmente que no nos desmayemos ahí. Recuerden que nada es perfecto, todo es perfectible. Ya habíamos señalado que el éxito viene acompañado del conocimiento, del esfuerzo y de las actividades. Y solo cuando uno trabaja, dice Juan Montalvo, puede sentir la satisfacción del descanso. Así que chicos, realmente a tratar de poner en práctica aquello. Y lo que yo siempre les digo, no nos olvidemos de nomenclar. Dicen que en género dice que nomenclar, lo que no se nomencla no existe. Si lo que no se dice, lo que no se habla, no existe. No se olviden siempre de valorar lo más hermoso que tenemos, que es nuestra familia, y que gracias a ellos, pues, estamos en la posición que estamos, ¿no? Ayer me daba tanto gusto que esta niña que se graduó a las 8 de la mañana, ya de ingeniera forestal, me dio tanto gusto de ver realmente la alegría que sentía ella y toda su familia, porque en definitiva uno se debe a la familia, uno está respaldado por la familia, y no se olviden realmente de valorar y ponderar el gran esfuerzo que ellos hacen. A mí siempre me interesa que ustedes sean muy buenos ingenieros forestales, muy buenas ingenieras forestales, pero que sobre todo tengan actitud para ser extraordinarias personas. Así que a eso le apuntamos, esa es la meta realmente que tenemos por delante. Bien, entonces, si Dios lo permite, pues nos vemos la próxima clase, que les vaya extraordinariamente bien, No se olviden, por favor, de ir trabajando en el perfil del proyecto de investigación de test. Recuerden que el trabajo es bastante ya de gran envergadura, donde hay que poner la metodología, variables, todas cuestiones. Entonces, vayan trabajando para que no se les acumule el trabajo al final, ¿sí? Bien, muchísimas gracias. Les deseo que tengan un extraordinario resto de semana y que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Recuerden que la pandemia todavía no ha terminado y definitivamente pues tenemos que actuar con responsabilidad, ¿no? Entonces, si Dios lo permite, pues nos vemos la próxima clase. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego.